queridos hermanos, ¿cómo andan? Una vez más, muchas gracias por estar acompañándonos. Les queremos dar la bienvenida un día más. Les estamos hablando desde la oficina de Monte Sinaí, en el segundo piso, Ciudad del Plata. Hoy tenemos a la pastora con un tema muy interesante. Bienvenida, pastora, ¿cómo anda? Muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar otra vez con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Amén, Y esperando Dios. que sea de bendición para cada uno de los que los escuche y para nosotros que estamos compartiéndola también. Amén. ¿Pasada por agua, no? Ha llovido bastante, sí. Un poquito, ¿no? Bueno, es de grande bendición. Sabíamos que teníamos un temita ahí con el agua, pero bueno, el Señor ha provisto de bastante agua. Pastora, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy nos gustaría hablar sobre el crecimiento espiritual. Amén. Porque muchas veces los cristianos llegan hasta el Señor, le conocen, se entregan en Él, comienzan a caminar, pero quedan como estancados. Mientras que debemos de seguir creciendo en el Señor. Amén. Sabemos que la carrera es ardua, ¿verdad? Ahí está. Tenemos que, una carrera por delante. Y que el Señor es quien nos da la fortaleza, pero siempre debemos llegar a la meta. Ahí va, genial. Pastora, ¿qué tenemos qué podemos encontrar en la Biblia como referencia para este crecimiento espiritual? Yo creo que hemos buscado la parte más sencilla, más conocida de todos, que son los 12 discípulos, ¿no? Amén. Viendo sus vidas, viéndose el ejemplo que ellos dejaron para nosotros, podemos ver lo que fue el crecimiento espiritual de cada uno. Que si bien es cierto que tuvieron caídas, si bien es cierto que se equivocaron muchas veces, también es cierto que se levantaron y volvieron a seguir caminando, que eso es lo importante, ¿no? Amén. Hablemos un poquito en referencia a los discípulos, ¿verdad? Antes que el Señor los llamase, eran personas, Normales. Siempre Eran fueron personas sí. normales, pero digo, de Sin carnalidad. conocimiento ninguno, algunos conocían la escritura, sí, pero por medio de los templos que había allí en aquel entonces, no conocían de Jesús porque Jesús iniciaba su ministerio junto con ellos como discípulos. Y eran personas del vulgo, algunas eran personas con estudio, como tenemos al médico Lucas, como tenemos a Mateo, que era cobrador de impuestos, que era una persona que tenía en cierto nivel. Conocimiento, Ahí ¿verdad? está. Se cree que Judas Iscariote también tuvo cierto nivel académico de aquellos entonces, por el cargo que después desempeñó de tesorero. Pero después los demás eran personas comunes y corrientes, la mayoría pescadores, algún agricultor, pero eso es lo que se sabe de ellos, ¿no? Que eran personas comunes y corrientes de allí, que vivían en la zona esa en aquel entonces. Y sabemos que al hacer personas como tú y como yo, está el sentido de la carnalidad, ¿verdad? Porque si más, o bien, sabemos que eran pescadores, sabemos Sí. que yo, por ejemplo, te puedo decir que el rubro de lo que son los pescadores son muy toscos, muy rudos, ¿verdad? Muy ásperos Sí, en su manera de ser, ¿verdad? Ahí está, sí, eran personas rudas, porque el trabajo de salir al mar a pescar no es un trabajo sencillo. Hoy en día incluso está todo un poquito más fácil, por así decirlo, por los adelantos que ha habido, ¿no es así? Pero antes no era así, antes no había un motor para las barcas, había que usar brazos para llegar al alta mar y poder tirar las redes, no había ningún adelanto. Entonces eran personas muy rudas, de un trabajo de piel muy curtida, de manos muy callosas, de manos supongo que grandes y fuertes por el trabajo que desempeñaban. Amén. Sabemos también que el Señor cuando los eligió, ¿verdad? Él ya tenía un propósito marcado para ellos, ¿no? Ahí está, él sabía con quién estaba tratando, porque el Señor siempre conoce de antemano con quién trata. Amén. No es que él agarra al azar cualquier cosa para hacer algo, no, él sabe con quién está tratando. Él cuando te eligió a ti, él sabía con quién estaba tratando. Él sabía cuántas veces ibas a fallarle, cuántas veces ibas a caer, pero también él sabe que todas esas veces te vas a levantar y vas a proseguir a la meta. Amén. Y eso es lo importante. Y qué bueno es, ¿no? Este panorama que nos dejan ellos, ¿verdad? De perseverancia y de crecimiento también, porque sabemos que si bien como tú decías al principio, sabemos que hemos fallado, sabemos que fallamos y que caemos, y que muchas veces nos cuesta
llegar a eso que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Así es. Pero qué ejemplo que nos dejan ellos, ¿verdad? Así es, porque en el transcurso de su vida, ellos comenzaron con Jesús a seguirle. Yo supongo, esto no es doctrina, esto no está en la Biblia, pero yo supongo que le siguieron más por amistad que por creerle que él era el Hijo de Dios, que él era el que iba a venir a redimirnos. Lo siguieron porque muchos de ellos se habían criado en el mismo pueblo, algunos eran primos y otros hermanos de Jesús que le siguieron, y por esa amistad supongo yo que ellos comenzaron a seguirle, hasta que comenzaron a ver lo que era capaz de hacer el Señor. Amén. Se dice que los milagros del Señor no cabrían en ninguna biblioteca. Sí, es cierto. ¿Verdad? Porque en la Biblia podemos tener una cantidad de milagros que él ha hecho. Dice que sacaba a los enfermos para la vereda para cuando él pasaba que los sanara. O sea, estaba algo sorprendente. Sí, y cómo estas personas, ¿verdad? Tuvieron ese cambio. Sí, yo creo que todo comenzó con las bodas de Caná, ¿no? Que ahí fue el primer milagro, ahí comenzó el ministerio de Jesús, pero yo estaba con algunos de sus seguidores en esas bodas, así no, aunque no estaban todos los discípulos, sí había algunos que le seguían. Y yo supongo que cuando Jesús transformó el agua en vino, más de uno habrá dicho, opa, algo pasa, algo hay, porque no es común que esto suceda. No es cosa de todos los días que el agua se transforme en vino. Algo pasa. Y que no era cualquier vino. Ahí está, era el mejor vino, ¿no? Un vino muy excelente, muy especial, porque así son las cosas que hace el Señor, Amén. Excelentes y especiales. Hablemos un poquito sobre lo que era Pedro, por ejemplo. Bueno. Sabemos que Pedro era de una personalidad muy hervida, Sí, ¿verdad? Ahí está. Él no colaba nada de lo que hablaba. Él daba todo sin filtro, lo que le salía a su boca él hablaba y decía, y muchas veces fue de bendición el que él sea así, hablador ligero sin medir consecuencias, pero otras veces le costó caro no medir lo que decía, ¿no? Porque estaba en el proceso de aprender de cómo ser un discípulo, estaba en el proceso de justamente el crecimiento espiritual. Pedro fue el que sin pensarlo dos veces sacó una espada y le cortó la oreja del centurión cuando fueron a prender a Jesús. Pero Pedro fue aquel hombre de fe también que cuando estaba en el medio de la mar, en una tormenta, él caminó sobre el mar. Me podrán decir, Dios 2 pasos y se hundió, pero yo no di 2 pasos en el mar todavía. Así que para mí fue grande esos 2 pasos y fue grande la enseñanza que me dejó el que cuando él se estaba hundiendo, gritó al Señor por socorro. Y eso nos deja a nosotros también el saber que cuando fallamos y estamos tambaleando, cayendo, gritamos por socorro y Él extiende su mano también. Amén, siempre está ahí para siempre socorrernos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué me podés decir de Mateo, por ejemplo? Mateo. Bueno, Mateo era... es muy importante el Evangelio de Mateo. A mí me agrada mucho el Evangelio de Mateo. Amén. De cómo comienza y cómo se explaya en todos los capítulos en las cosas maravillosas que hizo el Señor. Mateo era un hombre de estudio, ¿no es así? Él era el que cobraba los impuestos para el Senado, para los gobernantes de ese tiempo. Era una persona que no querían en el lugar, porque un cobrador de impuestos nunca era bienvenido, porque le estaba usurpando parte de su trabajo, de su ganancia, de lo que tenía para su familia, y no era querido en ese lugar. Entonces Mateo a través de Jesús tuvo que aprender a comportarse de tal forma que pudiera ser aceptado por los demás. Y esto también nos muestra muchas personas que cuando vienen a Cristo por distintas cosas que hicieron en el mundo, no son aceptadas en su barrio o en su familia y son dejadas de lado, pero tienen que aprender a convivir de tal manera el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio no es una religión, el Evangelio es el poder de Dios. Entonces tienen que aprender a vivir de tal manera el poder de Dios que puedan ser aceptados también en esos lugares donde no se les tenía por estima, por así decirlo. Amén, ¿no? amén, sí. La verdad que uno puede ver, ¿verdad? En la Biblia el reflejo de lo que eran los cobradores que
generalmente eran aquellas personas que sacaban todo de lo bueno de los pobladores para lo que era el rey, para lo que era el senado, para lo que era en ese momento el mandatario que estaba, ¿verdad? Sí, sí. Y generalmente no era una porción justa. Ahí está. Y es más, no digo que sea en el caso de Mateo esto, porque la Biblia no me está aclarando eso, pero sí he leído libros, me he preocupado en averiguar, y muchos cobradores de impuestos cobraban más de lo que les mandaban, Claro. porque ellos también se quedaban con una parte, ¿no? Claro. En cambio, Mateo, si habrá sido grande el encuentro que tuvo con Dios, aún quizás de una sola mirada, que cuando el Señor le dijo, pasó por adelante y le dijo, sígueme, él se levantó y no recogió nada de lo que había sobre la mesa. Él se levantó y dejó todo lo que había cobrado, todo lo que estaba allí, y le siguió al Señor y dejó su trabajo abandonado por completo, porque era más importante seguir al Señor en ese momento. Amén. Qué enseñanza nos deja, ¿no? Sí. Porque sabemos que ellos tuvieron un nuevo renacer Ahí está. cuando Cristo se encontró con ellos, ¿verdad? Porque fue el Señor quien se presentó en la playa y les habló a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe, que eran también pescadores, sí, ¿verdad? Que les dijo, síganme, que los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y qué grande que es esto que digo, el Señor cuando se nos presenta en la vida, como que no hay excusas, no hay nada, no deja de importar todo, sino seguirlo a Él, ¿verdad? Ahí está, es así, sí. Ellos dicen que estaban allí junto a sus barcas, no sé si estarían juntando los peces o simplemente limpiando las redes, que es un arduo trabajo después de que pescan, tener que limpiar y acondicionar las redes. Pero Jesús pasó por allí y le dijo, sígueme, y dice, eso sí aclara la Biblia, dejándole todo, le siguieron. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a la primer voz del Señor dejamos todo por seguirle? Otros quizás miden un poquito y piensan, ¿qué hago? ¿Dejo o no me conviene? Pero ellos dejándolo, era lo que tenían. No es que muchos, yo he escuchado decir, dejaron unas barcas rotas y unas redes viejas. Sí, pero era lo que tenían. No era el valor material que nosotros podemos darles, sino el valor que tenía para ellos, porque era la forma en que tenían de ganarse su sustento y de mantener sus familias, ¿no? Claro, sí, sí. Y ya venían de una casta de pescadores. El abuelo había sido pescador, el padre había sido Viene pescador, como claro. descendencia. Ahí está, la descendencia. Por lo general las personas de la pesca van dejando la descendencia. La así. descendencia. Hay Sí. veces que se corta. Hay veces que se corta, Hay veces pero... que se corta. Pastora, qué podemos resaltar en el camino que tuvieron con el Señor, el cual ellos crecieron espiritualmente? Porque Sí. hablamos de que son personas normales, de que son personas con maneras toscas, maneras rudas, ásperas para tratar con la gente, o de repente aquellos que, como Mateo, que de repente eran cobradores de impuestos y eran despreciados por la gente, ¿verdad? Ay. Pero ¿qué podemos hablar sobre el crecimiento que ellos tuvieron con el camino con el Señor? En el camino con el De Señor. Mateo podemos ver que aunque él era una persona instruida, era instruida en los negocios del mundo, por así decirlo, pero no instruida en las cosas del Señor. Que hay una gran diferencia. Podemos ser, no sé, quizás hay grandes Cátedras. abogados, no sé, un presidente, el cargo que usted quiera ponerle, pero eso es del mundo. Cuando uno viene a Cristo viene no sabiendo nada, viene como un niño. Eso es lo importante, venir como un niño al Amén. Señor, ¿no? Y lo bueno de esto, de los apóstoles, que ellos tuvieron toda la enseñanza de primera mano. Amén. Cuando él estaba hablando al pueblo, que le hablaba siempre por medio de parábolas, ellos estaban ahí cerca de Jesús, no estaban en los montones que había en el pueblo, sino que estaban allí, cerca de Jesús, escuchando de primera mano todo lo que le quería enseñar. Cuando el Señor convirtió los panes y los peces, que los multiplicó, Amén. fueron ellos los que fueron partícipes de ese milagro, porque las canastas con panes y peces las tenían ellos. Y ellos vieron que la gente iba sacando pan, iba sacando peces, sacando pan, sacando peces, pero que no se terminaban, que se seguían multiplicando.
Y aparte de eso, o sea, ellos escuchaban las parábolas y las enseñanzas de Jesús, pero cuando estaban a solas con el Señor, Él se las volvía a aclarar, le volvía a hablar con palabras más sencillas, porque sabían que muchos de ellos no tenían estudios, precisaban una forma especial de aprender la palabra de Dios. Y lo importante que eso hoy viene a nuestras vidas también, de que cuando a veces pensamos que la palabra de Dios no nos llega a nosotros, que no la entendemos, que no nos entra, que eso es para personas más inteligentes, más doctas. Dice el Señor que escondió estas cosas de los sabios y se las reveló a los niños. El niño es un niño que no tiene gran inteligencia, va adquiriendo inteligencia a medida que crece. Y así el cristiano va adquiriendo inteligencia cristiana de las cosas del Señor, de las cosas que sirven para nuestra vida espiritual, a medida que vamos creciendo. Por eso es importante crecer. Yo creo que, pienso que toma mucho esa parábola de que hay que ser como niños, ¿verdad? Sí. Porque ¿a qué niño usted no agarra y le dice, sabes que mañana vamos a ir a volar en globo? Él no duda, él no se pregunta, él no cuestiona, ¿será verdad? Pero ¿y de dónde vamos a sacar? Nosotros nos hacemos todo ese cuestionamiento cuando venimos al Señor y dice, el Señor puede sanarte, el Señor puede libertarte, y nosotros estamos, ¿será? ¿Y ¿Será cómo va a verdad? hacerlo? ¿Y cómo va a ser? Acá tenemos muchas de las enseñanzas que nos dejó el Señor, no solo eso, sino que grandes proezas como pasar el Mar Rojo cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, que pasó el Mar Rojo con sus pies secos, o sea, pasó el Mar Rojo, no era que estaba lodo, barro, no, estaba seco, o sea, por eso digo, yo tomo eso como diciendo, hay que ser como niños para decir, el Señor viene, o el Señor transforma, el Señor me liberta, y creerlo. Es así, para alcanzar las promesas de Dios no debemos de cuestionarnos. Amén. Si nosotros a un niño le decimos te vamos a regalar tal cosa, él no piensa de dónde vamos a sacar el dinero, cuántas horas vamos a trabajar y qué pasa si pasa esto, si pasa aquello. No, mamá o papá me dijo que me van a regalar y me van a regalar, y lo tienen por claro de que va a llegar eso. Amén. Cuando acostumbramos a no mentirle a nuestros hijos. Amén. Que es importante eso. El Señor no miente. Y si el Señor dice que Él es nuestro sanador, Amén. Él es nuestro sanador. No sabemos cómo, pero es nuestro sanador. Amén. No sabemos qué va a utilizar, de qué forma, pero es nuestro sanador. Cuando decimos que Él es el que nos da todas las cosas, que Él es el que mantiene nuestra despensa, que Él nos mantiene con nuestro trabajo, en medio de la escasez, ¿cómo el Señor me va a dar un trabajo? ¿De dónde va a venir? ¿Será que a lo mejor fulano le habla a Siltrano y que entonces no pienses cómo? El que piensa cómo es el Señor. Amén. Y Él ya sabe cómo hacer. Amén. Y Él lo hace, eso es lo importante, ¿no? Pastora, sabemos que los discípulos en sí, cuando se unieron a Cristo, al Señor, sabemos y no nos habla de que hubiesen tenido que salir a trabajar cuando estaban en ese proceso. No. O sea, el Señor, ojo, no quiero que me malinterpreten, el Señor cuando lo llamó, Él los suplió de sus necesidades, ¿verdad? Es así, sí. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, quizás no como a los discípulos dedicarse tiempo completo a seguir a Jesús, pero cuando Él nos manda a hacer algo de diferente índole, de lo que sea, Él nos da cómo hacerlo también. Él no espera que nosotros salgamos a buscar a ver de qué forma puedo conseguir esto para seguir. Él nos da los instrumentos para hacerlo también. Amén. Pastora, aparte de lo que conocieron a Jesús, aparte del caminar con ellos, de cómo el Señor les explicaba, ellos fueron cambiando. Ahí está, su vida se fue cambiando, poco a poco ellos fueron cambiando, porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios Amén. va cambiando. Algunos demoran más, otros demoran menos, uno es más ligerito los cambios, Amén. pero todos cambiamos en nuestra forma de vivir. Amén. Comenzamos a cambiar nuestro vocabulario. Yo supongo que los discípulos tenían un vocabulario muy bajo, por decirlo de alguna manera, Amén.
por la forma en la que ellos vivían, ¿no es así? Estaban siempre en la mar, estaban entre hombres y hablarían groseramente también como hablan entre los hombres. Pero tanto fue así el cambio que una de las veces estando Pedro en la barca, dice que estaba con su torso desnudo porque estaba en la barca y vio venir a Jesús y él corrió a tapar su cuerpo porque no quería mostrar su desnudez. ¿Por qué? Era hombre Jesús también porque estaba en la tierra. Era una señal de respeto. Era respeto. Ahí está. Esa era la señal respetuosa de decir delante del Hijo de Dios, no puedo estar sin camisa, no puedo estar vestido así. Amén. Por eso es que muchas veces los cristianos tenemos que fijarnos de qué forma vestimos, porque somos hijos de Dios, no somos Amén. cualquier cosa. Y también es para nota el tema personal de decir, bueno, no me pongo tal cosa porque tal vez sea de tropiezo para otra persona, ¿verdad? Ahí está. No es decir, se visten como monje, no, es tener un respeto. Uno si va a ver a un presidente, a una persona importante, no va a ir de cualquier manera, se va a poner lo mejor, Ahí está. ¿verdad? Para ir. Y bueno, con el Señor es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es parte del crecimiento de la persona también, Amén. sabiendo que cuando uno ya es hijo de Dios, ya no es cualquier cosa, es un hijo del rey y como hijo del rey tiene que vestirse y andar, tiene que hablar, tiene que caminar como un hijo del rey. No quiere decir con eso que tenemos que caminar duro para que no se nos caiga la corona, no quiere decir que tenemos que andar orgullosos porque somos los hijos del rey, no, sencillo, como paloma, dice la palabra de Dios, pero astutos, no vistiéndonos, ¿cómo puedo decirle? A ver, ¿qué palabra usar? Decorosamente. Ahí está, vistiéndonos decorosamente. Eso no quiere decir que debemos andar con polleras por el tobillo. Si bien se usan y está bien, a mí me agrada a veces usar pollera larga, pero no siempre. No quiere decir que tenemos que usar, andar hasta con guantes para cubrir. No, no es esa la forma. Es la forma decorosa. De la forma que se usa hoy en día vestirse, pero decorosamente. Amén. Como hombres, porque esto no es solamente para mujeres, como hombres y mujeres que profesan la piedad. Amén. De una forma que no andemos tentando al otro sexo, que no andemos demostrando que como que estamos buscando algo que se nos perdió, por decirlo de manera... Hoy día estamos viviendo en un mundo en el cual cuanto menos ropa se expone la mujer, ¿verdad? Sí. En este caso digo la mujer, como puedo decir el hombre, ¿verdad? Pero vemos mucha cosa que, digo, desde muy pequeños los enseñan a profesar esa vulgaridad, Sí, ¿verdad? lamentablemente es así. Pero yo muchas veces he enseñado y he puesto como ejemplo de cuando uno recibe, por ejemplo, una joya, un anillo, no los recibe así, se lo dan en la mano. Toma, esto es para vos y pone la mano y ahí cae el regalo del gran valor que le hacen. Cuando usted se comprometió, si se ha comprometido, cuando se ha casado, o quizás cuando cumplió 15 años, que le hayan regalado un hermoso anillo, un hermoso collar, no vino envuelto en un papel de diario, no vino envuelto en cualquier trapo, en cualquier cosa sucia, sino que vino en una caja especial porque era de alto valor. El valor no lo tenía la caja, el valor lo tenía la joya que estaba dentro de la caja. Y así es con nosotros también. Nosotros somos una joya preciada para Dios, somos de mucho valor, de alta estima somos para los ojos de Dios. Y lo que nos envuelve a nosotros es esa joya. Ahora, algo barato, una fantasía, una cosa que podemos comprar en una feria, eso sí, eso no tiene valor. Lo podemos envolver en cualquier cosa y está bien, porque no es de valor. Pero hermano y hermana, tú eres de mucho valor para Dios. Entonces tienes que tener cuidado en qué estás envolviendo el valor que el Señor te mandó para que se note que es de valor y para que no se estropee también. Amén. Pastora, sabemos que habían pescadores, que habían agricultores, también teníamos un médico. El médico, ahí está. Poco se sabe se sabe que era médico, pero no se sabe mucho de la vida de él antes de llegar a Cristo. Amén. Pero digo,
Esto viene a referencia de que en el escalón de Dios no hay un escalón. No hay escalón, todos somos iguales. Y no es que por uno ser médico y el otro colador de impuestos y el otro ser un pescador, estaban Desigualdad. en distintos escalones, digamos, para llegar a Jesús. Estaban todos iguales. Cuando había que dormir en el camino, todos dormían en el camino. Amén. Y cuando había que estar en una fiesta, estaban todos en una fiesta. Y así era la vida de ellos, era igualdad para todos. ¿Qué nos deja el crecimiento espiritual de ellos, pastora? Bueno, nos deja mucha enseñanza. La primera enseñanza que quiero dejar en claro, que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando hablamos de crecer, creemos que crecer es cambiar las cosas nuestras que nosotros estamos viendo. Aquellas cosas que saltan a la vista de que no tengo que mentir más, no tengo que blasfemar más, no tengo que robar, por supuesto, no tengo que drogarme, por supuesto, todas esas cosas. Y sí, es bueno que todas esas cosas dejemos. Pero también es importante nuestro crecimiento espiritual hablando un poquito más, después de haber dejado los primeros rudimentos de la doctrina, después de seguir caminando un poquito más, ¿qué más tenemos que hacer? Y dice que la palabra de Dios que debemos de buscar los frutos del Espíritu para nuestra vida, ¿no es así? Y poner, mi esposo, el pastor, una vez dijo a los hermanos que hicieran en una hoja una lista sobre uno de los márgenes de la hoja, deberían de poner los frutos del Espíritu que les falta conseguir. Paciencia, amor, paz, benignidad, todas esas cosas. Y en el otro, los frutos de la carne que aún les cuesta dejar. Y entonces comenzar a trabajar en esa balanza, para que esa balanza comenzara a pesar más los frutos del Espíritu que los frutos de la carne. Y es lo que debemos de ver cada día, que nuestra vida tiene que ser llena de los frutos del Espíritu Santo, porque es la forma de mostrar nuestro crecimiento, es la forma de saber que estamos creciendo cuando los frutos del Espíritu abundan en nosotros. Y así fue que pasó con los apóstoles. Empezaron a brotar los frutos del Espíritu. Y ya no eran más aquellas personas que hablaban rudamente, sino que sabían cómo hablar y cómo dirigirse al pueblo. Ya sabían cómo era el pensamiento de Jesús para sus vidas y por lo tal podían actuar. De tal manera que el Señor una vez les dio el mandato de que fueran a los pueblos vecinos y sanaran a los enfermos, liberaran a los demonios y dieran las buenas nuevas de salvación. Y ellos fueron y supieron hacerlo y lo hicieron bien porque habían aprendido de Jesús cómo hacerlo. Y así también nosotros, si queremos dar las buenas nuevas de Jesús, tenemos que aprender a tratar con el pueblo, no con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, sino con el poder de Dios, con la enseñanza de Dios, con los frutos que tienen que abundar en nosotros del Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a ese escalón? Ahí está, así como llegaron los discípulos. Los discípulos llegaron sentándose a los pies de Jesús y escuchando. Cada consejo que le daba, lo escuchaban y lo guardaban en su corazón. Y no solamente que lo escuchaban y lo guardaban en su corazón, sino que lo ponían por obra. Porque a veces escuchamos mucho, porque vamos a todos los cultos y porque escuchamos mensajes por internet y porque escuchamos un pastor y otro pastor, pero escuchamos. Pero la palabra tiene que habitar en nosotros, tenemos que vivir la palabra de Dios. No es solamente escuchar, tenemos también que hacer la carne de nuestra carne, vivir de las cosas que estamos aprendiendo. De nada sirve que a mí me enseñen a sumar que 2 más 2 es 4, si yo presento la suma en un cuaderno y pongo 2, el signo de más, el otro 2 abajo, paso raya y no le pongo el resultado porque no he llegado hasta ahí. No, tengo que aprender a buscar el resultado de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Pastora, este es un tema tan amplio, ¿verdad? Que ocupa muchas cosas. Yo creo que desde que estoy en el camino del Señor, en el buen sentido que lo he empezado a conocer y he empezado a conocer el propósito, a querer interesarme en el propósito que Él quiere conmigo, ¿verdad? Ha cambiado mucho eso, pero no es el tema de decir, tengo que dejar de decir más palabras.
tengo que dejar de mentir. No, no, uno lo va naturalizando Ahí porque está. sabemos que está mal. O sea, sabemos que nosotros antes éramos una cosa y ahora tenemos que ser de Ahí otra, está. ¿verdad? Uno no lo hace, no es una obligación. Que si vamos a la iglesia, por obligación Ahí va. tenemos que hacer tal o cual cosa. No, no es por obligación, es por amor. Amén. Es por amor. Yo siempre digo que el Señor le dio a Moisés 10 mandamientos, pero para mí todos los mandamientos se resumen en uno solo, en el primer mandamiento. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo con tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ahí se resume todo el mandamiento. Si nosotros amamos a Dios de esa manera, vamos a hacer lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a hacer lo que queremos nosotros porque no Amén. estamos para agradarnos a nosotros. Estamos para agradarnos a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Y creo que ese es el secreto. No pensar lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, sino pensar lo que a mi amado le gusta, lo que mi amado quiere, lo que él desea de mí. Así como una novia, cuando está por venir el novio, que aún se están visitando o se van a encontrar en cierto lugar, se arregla de la manera que al novio le gusta, Amén. porque trata de agradarlo, así nosotros también con el Señor. Sabemos, pastora, que la palabra del Señor dice, ¿no? Buscad el reino de los cielos y todas las cosas serán por añadidura, ¿verdad? Así es. Sabemos que nosotros en el camino empezamos tropezando, empezamos con esa rudeza de decir, tengo que ir a la iglesia, sí, pero me aburro, aunque no tenga ganas, vaya igual, porque el Señor es ahí donde va a orar con mayor fortaleza, porque dice, este es mi hijo amado, y aunque no tenía ganas de venir hoy, vino igual, porque nosotros sabemos que estamos buscando al Rey de Reyes, y sabemos que Así estamos es. buscando las cosas de Él, y que aunque usted no tenga ganas al principio, va a tener ese encuentro con Dios porque Él está viendo la disposición que usted está poniendo, y eso ya es contrario a la carnalidad, ¿verdad? Ahí está. Capaz que muchos de los que nos están viendo lo leyeron, como lo leí yo en internet, no sé si fue en el Facebook, en algo fue que yo leí eso, que decía que un joven le decía a sus padres Sí. que no tenía ganas de ir a la iglesia y que sus padres le decían, es normal, está bien que no tengas ganas de ir a la iglesia. Y el joven le dijo, entonces no voy. Dice, no, es que justamente andás sin ganas porque el Señor te va a bendecir Amén. doblemente, y es así, Amén. porque si él no tenía ganas de morir en la cruz por nosotros, él lo hizo porque nos amaba. Amén. Porque no fue que decir yo vengo y muero en la cruz y bueno, porque yo quiero. Era el amor que lo estaba moviendo a hacer eso. Y también el amor es el que nos tiene que mover a nosotros a ir al encuentro con Dios. Porque cuando Amén. vamos a la iglesia no vamos para estar con los hermanos, si bien qué lindo es estar con los hermanos, Amén. no vamos por escuchar al pastor, qué bien que escuchamos el pastor, por supuesto trae palabra de Dios, pero vamos a tener un encuentro con Amén. Dios. A eso vamos. Amén. A encontrarnos con Él, a hablar con Él, a adorarlo a Él. Entonces, si vamos con ganas y comenzamos a hacerlo, estoy seguro que nos llega a la mitad del culto, que ya estamos con ganas de estar Amén. ahí. Gloria a Dios. Tenía un versículo para leernos. Ahí está, es un versículo solamente que quería leerlo, lo tengo aquí marcado en el celular. En cambio, puesto el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Se encuentra en Gálatas 22-23. Y en eso es en lo que debemos trabajar nuestra vida para crecer en el Señor. ¿Estamos aumentando en el amor? Bueno, entonces pongámosle al amor, pongámosle gozo también. Estamos aumentando en el gozo, vamos a poner un poquito de paciencia también y crecer nuestra paciencia. En la amabilidad, bueno, vamos a ponerle también un poco más de bondad, un poco más de humildad, de dominio propio. Y de esa manera vamos creciendo poco a poco, tomándonos nuestro tiempo, que es el tiempo que Dios tiene para nuestra vida, para poder ir creciendo. Pero una forma de crecer es ir creciendo en el fruto del Espíritu. No quedarnos estancados. No quedarnos estancados, porque no es que nosotros llegamos a la meta cuando nos entregamos al Señor. Muchas personas piensan muchas veces que es algo aburrido ir a la iglesia,
porque ellos piensan que todo consiste en, bueno, fui a la iglesia, me entregué al Señor, voy a los cultos, voy a mi casa, cuando me acuerdo oro, y si no oro, sí, oro las comidas doy gracias a Dios. Al otro día me levanto, voy a trabajar y sigo mi vida hasta el próximo culto, y así sucesivamente iban pasando las semanas, iban pasando los meses, y la verdad que yo me aburriría de llevar una vida así, una vida monótona, sin sentido, digamos, pero ese es el principio de la carrera. Eso es como cuando nos alistamos y nos ponemos en el lugar de salida de la carrera, y entonces vamos aflojando nuestros músculos, vamos ahí haciendo un poco de movimiento para poder comenzar a correr. Y comenzamos a correr, ¿de qué manera? Buscando los frutos del Espíritu Santo que abunden en nosotros. No es un poquito de amor, yo amo a mi esposo y amo a mis hijos, y un poquito de amor capaz que llega hasta el vecino. No, abundar en amor, abundar en bondad. Si vemos una persona que está caída, que está pasando problemas, que está en dificultades, corramos a esa persona, ayudarle, a prestar nuestro socorro, llenarnos de alegría, aunque hay noticias malas en el mundo a cada momento, aunque hay desastres, aunque hay tanta cosa, violencia, pero llenémonos de alegría porque Él es nuestro Salvador, y así vamos acumulando los frutos del Espíritu y siendo llenos cada día más de ellos, y entonces vamos creciendo y nuestra vida no va a ser aburrida, porque el Señor tiene grandes planes con nosotros, y a medida que esas cosas van pasando, el Señor nos va a ir mostrando cosas que Él quiere que hagamos para nosotros. Pero si no nos preparamos para hacer la carrera, nunca vamos a tener el llamamiento de Dios para ninguna de esas cosas. Yo lo veo pastoral como que uno cuando se va interesando más, se va ahondando más, ¿verdad?, en las cosas del Señor, vamos haciendo raíces firmes, Sí. Para cuando el día malo llegue, tener esa estabilidad en el Señor, ¿verdad? Esa confianza que solamente Él nos puede dar, ¿verdad? Porque Sí. no es que no tengamos Eso días sí. malos, o que no vayamos a tener días Hay malos, algo ¿verdad? importante que me quedó sin haber comentado, que mucha vida parece que cuando no estamos alcanzando, por ejemplo, la paciencia, que es tan difícil de lograr, el tener paciencia, no estamos alcanzando la paciencia, parecería como que lo que nos viene encima son cosas, problemas para tener más paciencia. En todo sentido, porque ellos también pasaron muchas dificultades, y para llegar a la meta, ¿verdad? Digo, dificultades que hemos de pasar nosotros también, en otro tiempo, en diferentes tiempos, pero las pasamos a sí mismos, ¿verdad? Bueno, espero que les haya sido de bendición. Va a estar nuestro hermano Lito diciendo los saludos. Solamente una cosa quiero contar. Amén. No se queden solamente con esto que hablamos. Amén. Sigan buscando en la Biblia sobre el crecimiento espiritual. Amén. Sigan revisando la vida de los apóstoles, porque es muy enriquecedora la enseñanza que ellos nos han dejado. Amén. Gloria a Dios. Lo que le iba a pedir después a la pastora si puede, lo último que habló, porque internet en estos días está bastante complicado en todos lados, y se cortó la parte, la última, la que usted redondeó el tema. Así que después yo paso el aviso, capaz que puede hablar redondear el tema que habló, porque no salió, porque se cortó por temas de señal, ¿eh? Que estamos teniendo problemas, pero no solo acá en Montevideo, también están habiendo problemas de señal y se corta. Voy a pasar los saludos, amén. Buenas noches, hermanos y amigos. Aquí estamos con el programa, amén, cada jueves. Gracias por estar en su casa, por abrirnos la puerta, o en su trabajo, donde están. Muchísimas gracias, amén. El programa Voz que clama en el desierto, amén, que se está pisando fuerte. Estamos muy contentos que cada vez más personas nos ven, más personas nos escuchan. Y ese es el destino, amén, que el mensaje pueda llegar a cada persona, allí donde está. Y bueno, y para decirle también que próximo programa, amén, tenemos 5 invitados de la iglesia, amén, 5 hermanos fuertes en la fe que están ahí luchando, con testimonios tremendos, amén, así que se viene una serie de testimonios preciosos, así que ya el jueves que viene, no voy a dar los nombres de los hermanos porque todavía no tenemos qué día cada uno, pero gracias al pastor Jonathan y Andrea, allí de Casa de Pastoración, amén, hemos hablado con ellos, y ya hemos hablado con los hermanos y dijeron que estamos presentes, así que desde acá un abrazo grande a esos hermanos, que vayan preparando su testimonio de esas cosas que el Señor hace, que son tremendas, amén. Y también tenemos 2 o 3 hermanas también,
para invitar, que no le hemos dicho todavía, pero vamos a hablar con los pastores, amén, para invitar al programa, para que también cuenten su testimonio que llega a cada uno, amén. Quiero saludar a Walter Ibone de Nueva York, como siempre, apoyando Amén. la Gloria a obra. Dios. Bendiciones. Desde aquí un abrazo grande, amén. A Damari y Eduardo de Tacuarembó, un abrazo Amén. grande, amén. También. Una gana de verlo, que hace mucho tiempo no lo vemos, amén. Amén. De ir por allí, ya visitar también. Un saludo grande para Esteban y Andrea, que están firmes Amén, allí, gloria a Dios. siempre nos están escuchando, amén. Y siempre nosotros acá en la iglesia orando por ellos, para que el Señor abra puertas, amén. Así que en cualquier momento estaremos por Tacuarembó para saludarlo y para apoyarlo allí. Y vernos con los hermanos y estar allí hablando del Señor, amén. También quiero dar un saludo enorme a Steven y a Jimena, Amén. de ahí de San José, que siempre están tan firmes escuchando y también con muchas ganas de verlo, que hace mucho tiempo no lo vemos. Las hermanas van a tener el gusto de que esté con Jimena ahora en el retiro, que también la pastora va a tener. 16 y 17 de La septiembre. semana que viene. 16 y 17, la semana que viene. Amén. Retiro en Quillú, de las damas. Si usted no está escuchando y quiere ir, puede por los teléfonos o por la página del programa, se puede Amén. comunicar con nosotros. Y bueno, y estarán yendo las damas a pasar allí 2 días, son, ¿no? Sí. 2 días sin olvidarme, un local precioso que hay, todas las comodidades. Así que gracias a Dios vamos a estar por ahí, amén. Miguel Díaz de Netunia, que siempre está ahí, un abrazo Amén, grande. gloria a Dios. Vemos también él me da unos mensajes ahí Devocional. en devocionales, amén, que están muy buenos en la mañana con un devocional y son muy lindos. Y bueno, le damos un abrazo grande y gracias por Amén, escucharnos. gloria Y Iracema y Héctor, de Paso a la Arena, amén. a Dios. Allí Amén. Le mandamos saludos. un saludo grande, son personas muy queridas, amén. Y bueno, se están preparando para irse a Salto, amén. Se van a mudar para Amén. Salto, de acá les mandamos un saludo grande, amén. Estamos a las órdenes y en cualquier momento iremos a visitar allá a Salto, amén. A la chacra allí donde se van a ir, amén. A Katy y a Ronnie, que siempre están ahí firmes. Amén. A mi hija, que es Katy y Ronnie mi yerno, amén. Andrés Fiusa. Andrea Fius. Ahí va. Un saludo grande. Karina Martínez, mi cuñada también que nos mira, a mis sobrinos, Todo nuestro cariño para ellos. Amén. ahí. a mis sobrinos también, amén. Alex y Mateo también. Matías, porque tengo otro Mateo, ahí va. Y Matías. Un abrazo grande. Ministerio Carcelario, Michael. Ya Michael le queda poco, amén. Ya más o menos en diciembre está saliendo y también queremos tenerlo en el programa. Siempre nos comunicamos. Y el trabajo enorme, felicitarlo, un abrazo grande por el trabajo que están haciendo en la cárcel de Canelones, amén. Amén. Ese ministerio que el Señor lo ha movido con poder. Y felicitarlo por el salón que tienen ahí de reuniones. Un salón precioso, amén. Cada vez hay iglesias que están por acá y no tienen el salón que tienen. La verdad que los felicito por eso, es trabajo y oración, amén. Un abrazo grande. A Richard de las Piedras, un abrazo grande. Ya saben, él que estoy a las órdenes, que he estado hablando con él está en una lucha y sé que el Señor le va a dar la victoria, amén. Amén. Y también queremos tenerlo porque dentro de poco él está en las Piedras. Un saludo a la hermana, al cuñado que le han abierto las puertas, amén, para que él pueda quedarse ahí. Y bueno, he hablado con él y veo que el Señor está moviendo sus manos. Y pronto lo vamos a tener en la iglesia ahí, Aposento Alto, amén, él vive en el 28. Y bueno, de acá un abrazo grande, Richard, y seguí orando que el Señor te va a dar la salida, amén. Quiero también dar la dirección de la iglesia de Sofima, aquí de Alfa y Omega, amén, la misión. Tiene 2 iglesias aquí en Ciudad del Plata. Sofima, calle 12 de octubre, 543. Es la principal, amén. Usted se baja en la ruta 1 y la calle se llama 12 de octubre, amén. Después de la entrada Delta, la siguiente. Y el número de la iglesia es 543. Amén. Reuniones son los domingos, 10:30 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30, culto general. Sábados a las 4, escuela dominical. Y los viernes, que viene a ser mañana, hay estudio bíblico discipulado. Está muy bueno, no se lo pierda, lleve cuadernos, lleve lapicera y preguntas que tengan, que se ponen muy lindos y son preciosos los cultos, ¿eh? Ahora voy a decirle a Casa Central, amén, de la misión, la iglesia en el barrio Santa Mónica, amén, calle Ramón Cerdeña también, Ramón Cerdeña, Manzana 34, Solar 2. Es el cruce a la escuela, lo tienen como el cruce a la escuela. Cualquiera de estas direcciones que a usted no le quede, usted entra a la página, nos escribe, que va a estar el teléfono y todo, y nosotros le vamos a estar diciendo cómo llegar ahí, y si usted tiene problemas para llegar, cómo ayudarlo para que usted pueda llegar a la reunión, amén. Ahí en barrio Santa Mónica tenemos los cultos los domingos a las 5 de la tarde, tempranito. Amén. Ahora que está frío. Y los martes a las 6 de la tarde, culto de oración general también, pueden ir todos. Y el Señor está orando con poder, ahí están llegando almas nuevas.
y el Señor está supliendo a cada uno, amén. Y los sábados a las 11 de la mañana, escuela dominical, manda a sus niños, amén, tienen el almuerzo ahí y la merienda. Así que sus niños van a salir comidos y van a salir también con amor, con un abrazo y con las maestras que la están esperando. Y cada hermano que está trabajando ahí, como es Margarita en la cocina, como es María, Luisa, Damari la maestra, Mica. La verdad que es un equipo tremendo y estamos muy contentos, así que sus hijos van a estar en buenas manos. Un saludo enorme a Andrea y Jonathan y Andrea, los pastores de Casa Restauración que siempre están apoyando. Un abrazo grande y el trabajo que están haciendo ahí en la iglesia, tremendo. Mabel, Mabel de Tacuarembó, también un abrazo grande. La iglesia Bethesda, ¿verdad? Allí en Tacuarembó, amén. Así que si usted que está en Tacuarembó y quiere una iglesia, amén, allí hay una iglesia, amén, para que usted concurra. Rosario Mario de Tranquera, amén, un abrazo grande a los hermanos, amén, que están allí los pastores ahí peleando la buena batalla ahí en Tranquera, amén. Claudia Pereira y esposo Mauricio de Delta, amén. Claudia Pereira y el esposo Mauricio en el Delta, también la iglesia allí cerca de la terminal. Un abrazo grande que nos están mirando siempre. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan. No se olvide, viene una serie de testimonios preciosos y no se olvide que ahora viene la palabra del Señor, amén. Tenemos el gusto y la alegría de tener, amén, al pastor Miguel Magner, presidente de la misión. Y no por el nombre de él, sino porque Dios lo ha usado mucho, amén, en muchos diferentes lugares, departamentos, como pastor y como evangelista, amén. Y va a traer una palabra que va a llegar al corazón. Así que esté atento, que la palabra del Señor es para cada uno la porción. Amén. Gloria a Dios. Amén. No sé en qué parte fue que se cortó. La última. Pero la reflexión. Bueno, la reflexión. Ahí está. Para evaluar nuestro crecimiento espiritual debemos de fijarnos en los frutos del Espíritu, le decía, ¿no? Y el versículo se encuentra en Gálatas, donde nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23. Dice que el espíritu, perdón que me perdí en lo que estaba leyendo, que el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y sobre esas cosas no hay ley que condene. Debemos de hacer que abunden en nuestras vidas. Si tenemos amor, bueno, entonces vamos a agregarle un poco de fe. Si tenemos fe, vamos a agregarle un poco de bondad. Si tenemos bondad, vamos a agregarle un poco de humildad. Y bueno, y así vamos a ir trabajando en los frutos del Espíritu para que podamos crecer espiritualmente. Y no se olviden hasta dónde debemos de crecer. Hasta ser la imagen de Cristo en nuestra vida. Es cierto que no vamos a ser perfectos como Cristo hasta que Él venga a buscar a su pueblo y nos lleve a la fiesta que tiene preparada para nosotros allí, pero sí debemos de acercarnos lo más posible a ser parecidos a Él, para que otros puedan ver a Cristo viviendo nuestra vida. Amén. Y qué importante es cada día un poquito más, día un poquito más, querer saber más del Señor y querer interesarnos más, un poquito más en lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que Él tiene un propósito marcado para nosotros y no debemos de quedarnos solo con el ABC. Necesitamos lo que viene del abecedario, ¿verdad? Claro, porque no es que lo vamos a lograr todo de primera. Amén. Que vamos allá a comenzar y bueno, y ya llegamos y tenemos... No, es poco a poco, paso a paso. Una carrera no se gana con el primer pie en movimiento. Se gana cuando los pies se ponen en movimiento y se llega hasta el final de paso firme. Ahí está. Bueno, lo vamos a dejar con el pastor que trae la palabra. Les damos un abrazo y no se vayan de ahí. Ya volvemos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Amigos, hermanos, todos los que están escuchando y viendo este programa, les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo, deseándoles que tengan una bendición gloriosa en esta tarde. A los que están escuchándonos en la tarde, esto de repente van a escucharlo, van a verlo de repente mañana o otro día o de repente en otros países, como también en Estados Unidos. Y mi bendición, es decir, la bendición del Señor, que
que caiga sobre cada uno de sus hogares y que Dios bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes en este día. Bueno, gracias a Dios por la palabra que tuvieron las hermanas antes, en este momento. Gracias a Dios por todo lo que la iglesia en el momento está preparando en este tiempo, tanto de las damas como el movimiento que vamos a tener durante todo este verano que viene, si no viene el Señor antes. Y entonces agradecido al Señor en todo. Está siempre gozoso, dice, ora sin cesar. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y es esta la gracia que tenemos delante del Señor, de estar siempre gozoso. Algunos preguntarán, pero pastor, ¿será que tengo que en las pruebas estar gozoso? ¿O será que realmente hay momentos donde las lágrimas vienen, donde lloramos y es imposible entonces ese momento? Pero el Señor nos da esa fuerza, ese poder, para que en el momento más difícil de nuestras vidas pueda el gozo del Señor ser nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Quisiera en la tarde de hoy referirme a algo que hoy se está predicando en muchos lugares, referirme al verdadero evangelio, al que nos dejó Jesús para predicar, y no al evangelio que nosotros o que el hombre pueda fabricar. En este tiempo que vivimos se ven miles de personas, pastores, profetas, evangelistas. Bueno, cuando haya el título de querubines también van a haber querubines, porque quieren exaltarse, y el que es pastor ya no es pastor, no quiere ser pastor, ya quiere ser profeta, quiere ser apóstol, pero todo eso para decir que está más allá, más arriba, y se nombran solo, ¿no? Es decir, si usted le pregunta y lo va a saludar, lo saluda el evangelista tanto, o el pastor tanto, o el profeta tanto, o como estábamos hablando al principio, como es muchos de los que están hoy en día predicando o dando un evangelio distinto al que nos predicó Jesús. Quiero señalar en la noche de hoy algo fundamental. El evangelio de Jesús, o algo cuando es genuino y se va deformando, pierde la esencia, pierde el poder, pierde lo que es genuino. Y así hoy en día en el mundo, tanto en las cosas que se fabrican, debido a la competencia, tanto en artículos del hogar como en las bebidas mismo, debido a tanta competencia y a querer vender más que el otro, y a querer ser más que el otro, y a tener más audiencia, tener más gente para vender, distorsionan y quitan lo verdadero, la esencia que era. Usted no ha visto que muchas veces usted va a una panadería, que antes hacían el pan tan bien, o los bizcochos también, pero ahora usted lo ha notado que parece que no es el mismo pan, que parece que no es el mismo bizcocho de un tiempo atrás, ¿no? Que usted lo comía ahí. Es por la competencia que tiene que tratar de mantenerse y tratar de que el otro no le gane, y entonces tengo que estirar la harina, estirar aquello para que no sea lo genuino. Y en este tiempo que vivimos, así se ha hecho con el evangelio. Usted puede ver miles de pastores y de iglesias llamadas, ¿no?, que están ofreciendo un evangelio barato, un evangelio para que las masas lo sigan, y para conseguir adictos y para conseguir personas, y que no lo toquen mucho, porque entonces están dando un evangelio en la cual jamás predicó Jesús, jamás predicó los apóstoles, jamás predicaron los del Antiguo Testamento, los siervos del Señor, que estuvieron hablando un evangelio tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Amén.
La palabra arrepentimiento en en el Viejo Testamento está 46 veces. Y 28 veces están dichas por el Señor a las personas, ¿no? A las personas, directamente por el Señor a las personas. Quien predicó el evangelio de arrepentimiento y el que enseñó a predicar un evangelio, el evangelio, las buenas nuevas, el plan de Dios, por qué vino Jesús, fue el propio Jesús. Jesús enseñó a predicar un evangelio de arrepentimiento. Cuando Él vino a esta tierra, cuando Él caminó por esta tierra, no predicó otra cosa, después le seguían otras cosas que él tomó, como la bendición y todo, el arrepentimiento. Primera cosa, arrepentíos. Pero uno que preparaba el camino para el Señor, uno que dijo que iba a preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista, fíjese lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que preparaba el camino para el Señor. Y si lo ponemos hoy en día y lo comparamos con los que se llaman profetas hoy, con los que se llaman apóstoles hoy, con los que se llaman grandes siervos de Dios hoy, le falta la humildad. Yo no puedo decir, una vez se le dijo, hoy está con el Señor, un tremendo siervo del Señor que Dios usó en el Uruguay, un finlandés, Altil Virjani. Él dijo cuando le preguntaron, y pastor, ¿cuántos dones tiene usted? No sé, porque los dones son del Espíritu. Y hoy en día preguntarle a un pastor o preguntarle a un siervo de esto, es decir, siervo entre comillas, ¿no? Preguntar a una persona usted que él mismo le da la mano y dice pastor o o el apóstol tanto, el profeta tanto. Él mismo se proclama y no le proclaman la gente. Pero mire lo que dice este hombre cuando fueron a decirle, ¿quién eres tú? Cuando fueron antes que el Señor empezara a predicar. Fueron unos cuantos a decir, y Juan el Bautista venía y estaba en el desierto, venía del desierto, y él no se vistió de una ropa excelente, sino que era todo contrario, ¿no? Sino que él demostraba el poder que había en Dios en él. Pero fíjese que cuando él viene, y le preguntan, porque vinieron a preguntarle, si le preguntaran hoy en día a estos maestros que dice que hay, a estos apóstoles, a estos profetas, le preguntaron, ¿tú quién eres? Tú, enseguida van a decirle, el profeta tanto, soy el profeta tanto, como los ve ahí, profeta tanto, maestro tanto. Cuando alguien es maestro y es dirigido o no por el Señor, o evangelista, o es un siervo de Dios, el título no lo nombra, él no se lo dice él, se humilla, sino que es la gente la que tiene que estar ahí para decir quién es. Entonces, aquí cuando le vienen a preguntar a Juan el Bautista le dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Como el programa, ¿vio? Yo soy una voz que clama. ¿Quién eres tú? Soy una voz que clama en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese quién ahora le da el título, quién ahora lo aprueba, porque esta gente que hoy en día están predicando, la mayoría, que se dicen ser pastor, se dicen ser maestro, que se dicen ser, que ellos mismos se nombran, son nombrados ellos mismos. Ellos mismos se nombran y se dicen quiénes son. Pero Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Ahora, qué lindo es cuando Dios nos da la aprobación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No te apruebes tú mismo, sino cuando nos aprueba Dios. Cuando la aprobación es de Dios, el sello es de Dios. Y Dios nos da a conocer a la gente también. Y damos a entender a la gente que Dios está en nosotros. Jesús mismo habla de este profeta y dice, de los levantados, de los creados por mujer, no se levantará otro, ni se levantó otro más que Juan
el Bautista. Profeta. ¿Quién le dio ese título? Jesús. ¿Quién le está dando título a muchos? Ellos mismos. ¿Quién se tuerce en la escritura? Ellos mismos. Hace poquito escuché un mensaje de un mega evangelista, ¿no? Porque hoy son mega evangelistas. Ya no son iglesias, son mega iglesias, son mega circo. ¿Mm? Que él dijo que iba a sacar hasta un libro. ¿Mm? Pero que él estaría bueno, dice, entonces, que él estaba a 1 metro, que sería bueno estar a 1 metro del infierno. Mire usted, lo tremendo, ¿no? Estar a 1 metro del infierno. Eso lo decía porque él tiene audiciones, ¿me entiende? Audiciones, él tiene audiciones, en la cual primero actúa como pastor, después se larga cada chiste que para un pastor, la verdad, le queda muy mal, ¿no? Muy mal. Pero chiste ya, como se dice en Uruguay, chiste verde, ¿no? Y entonces él salvándose, ¿me entiende? Él dice estar a 1 metro del infierno. Eso es lo que le pasó a Enoc, ¿se acuerdan? Caminó al sobrino de Abraham. ¿Se acuerda qué pasó? Se fue colocando sus tiendas, de a poquito. Cuando quiso acordar, no es que estaba a 1 metro del infierno, estaba dentro de aquel lugar donde fue destruido. Amén. Después él estaba dentro de esa ciudad donde fue destruida. Amén. Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó? Fue de a poquito metiéndose. Ahora, lo que yo quisiera hablarles a ustedes en el nombre del Señor es mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Jesús nos mandó a predicar el evangelio de arrepentimiento. No el evangelio de dar y te doy un auto y te doy una casa. Hermanos y amigos, si hay algo que nosotros, el ser humano, tiene que volver a Dios, no es dándole un juguete, no es dándole todas las cosas, sino venir arrepentido y conocer la condición. Todos aquellos que vienen por algo al Señor, todos aquellos que vienen porque mira que el Señor te cambia y te da esto y te da aquello, son ficticios, son gente que se va cuando no consiguen eso, o cuando consiguen la bendición se van. Pero debe de seguir, el ser humano debe de entender, debe de tener dentro de su corazón un arrepentimiento. El que no se arrepiente no puede entrar al reino de Dios. ¿Me entiende? Estar en una iglesia, estar en una mega iglesia como hay hoy en día, estar dentro de una congregación no te hace salvo. Te hace salvo el arrepentimiento. Arrepentirse de la vieja vida, de lo que yo era, lo que tú eras, y entonces venir a Cristo y dar frutos de arrepentimiento. No es que hoy en día han cambiado el evangelio diciéndole a la gente, mira, si vas al evangelio te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello, te vamos a dar una casa, el Señor te da una casa, te da esto, te da aquello. No, la persona tiene que venir a Dios arrepentido. Mientras no sientas tú que eres un pecador, tú no podrás entrar nunca al reino de Dios. Mientras no reconozcas que estás fuera de Dios, que necesitas a Dios antes que cualquier bendición, antes que un auto, porque hoy en día te dicen campeón. Campeón, vas a conseguir esto y aquello. No, Dios te lo va a dar. Mientras tú no te arrepientas, mientras tú no te mires para ti y digas, me arrepiento de andar de la manera que ando. Me arrepiento realmente del pecado y me vuelvo a Dios. Y me humillo delante del Señor, sin pedir condiciones. Porque hoy todavía que somos pecadores pedimos condiciones para llegar a Dios. Si me das aquello, yo voy. Si me da aquello, si me va bien, entonces sigo en la iglesia. Pero si me va mal, no sigo más. Amigos, estas son cosas que cada uno de nosotros, eso lo hace una persona que no se ha arrepentido. Pero cuando Cristo entró a mi corazón, el Espíritu Santo tocó mi fibra, mi vida, y yo me arrepentí de lo que había hecho.
Me arrepentí de las cosas. No me ofrecieron una casa, no me ofrecieron... No, me ofrecieron la salvación. Me ofrecieron un cambio. Y ese cambio viene a través de una persona que se rinde a Dios. Hoy en día por ahí nos andan diciendo que a los que llevamos el Evangelio, como el Señor dijo, que no le tenemos que ser tan duros, que no tenemos que ser tan así. Pero fíjese que el que preparó el camino, este camino del Evangelio, le dijo generación de víbora. ¿Qué les parece? Están hablando, cuando dicen que presentemos otro Evangelio, están hablando como que Juan el Bautista no sabía nada. ¿Me entiende? Como que Juan el Bautista, ustedes saben más que Juan el Bautista. Hay pastores que hoy en día, hay apóstoles que hoy en día, que son más buenos que Juan el Bautista, que son más buenos que el Señor. Pero ¿cuánta gente se arrepentía y venía? Dígame, ¿a qué persona que fue a bautizarse con Juan el Bautista le dijo, vení que tenés una casa, que tenés esto? No, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era arrepentimiento. Amigo, tú tienes que arrepentirte. ¿Y de qué me arrepentí, pastor? De que estabas fuera de Dios, que has dejado a Dios, que le diste la espalda a Dios. Que como vas en el camino que vas, de mentira, de engaño, de adulterio, no vas a llegar al cielo. Por más que te reúnas saltando en una iglesia. El problema está aquí. El problema está cuando Jesús se le acerca. Y Jesús, mire, en Mateo 4:17, dice el Señor que arrepentíos. Arrepentíos. Pero les voy a mostrar una palabra, la que predicaron los apóstoles, porque Juan el Bautista abrió el camino del Señor. Es como la página, vamos a mirar por eso, ¿no? Abrió la página para que caminara el Señor. Dejó el camino, preparó el camino. Ahora, ¿qué evangelio predicó Juan el Bautista? ¿El evangelio a la carta? ¿El evangelio que no te confronta? ¿El evangelio que no te duele cuando se te predica? ¿El evangelio que todo lo puede? No. El evangelio, al abrir la Biblia y hablarte solamente por la Biblia, te confronta. Te confronta. El evangelio trae a nosotros, trae realmente como un dardo, como que quebranta la piedra, un martillo que quebranta la piedra. Jesús dijo, yo he venido, y no he venido solamente a traer paz. Yo he venido a traer discordia. ¿En quién? Entre la familia. Pero no quiso decir discordia para que en el hogar se hubiera una discordia porque ahora creímos en el Evangelio, sino que en el hogar, el que cree en el Evangelio, viene uno. Yo cuando me convertí al Señor, en mi hogar no me aplaudieron. Me decían el aleluya. Hubo una discordia, hubo una distancia entre mis hermanos, entre los que estaban en mi familia. No me aplaudieron, dice, qué bueno, ya te arrepentiste, conociste al Señor. No, me tomaban el pelo. Ese es el Evangelio. El Evangelio que me transforma, que me cambia, que me hace una nueva criatura. El Evangelio que me llega a Él, amén, y no me hace un doctor de la Escritura como fue Nicodemo, sino que el Señor le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Con lo que tú tienes, Nicodemo, con los estudios, con todo lo que tienes, sigues teniendo estudio en la carne, sigue manteniendo eso que tú tienes, pero lo tienes en la carne. Debes de convertirte, debes de transformarte, debes de nacer de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo, nace del Espíritu. Y ahí empieza a caminar. Ahora bien, fíjese, yo quiero mirar con ustedes en el libro de los Hechos, y fíjense en algo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí ustedes están. El libro de los Hechos. Estoy en el capítulo 2. Capítulo 2 y verso 36. Aleluya. Miren ustedes. Hechos de los Apóstoles. Gloria a Jesús. Vamos a mirarlo. Capítulo 2. Y miren ustedes,
Hechos 19, Hechos capítulo 2, del 36 al 38. 36 al 38. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles 2. Aleluya. Vamos para acá. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Me entiende usted? Aquí no había saltito, aquí no había banderita, aquí no había un evangelio de cumbia, no había un evangelio de reggaetón. Aquí había palabras que llegaban al corazón. Aquí no había un evangelio a la carta, aquí estaban predicando el evangelio de arrepentimiento. Y miren lo que dice, porque el evangelio solamente el evangelio de arrepentimiento, solamente el evangelio puro del Señor es que cambia a la gente. No cambia las banderas, no cambia el humo que tú puedas poner en el altar, no cambia las cosas que tú puedas dirigir en el altar o los hechos que puedas hacer. Lo que cambia es la palabra, la esencia de la palabra, la esencia del evangelio, del verdadero evangelio, que cambia, que transforma, que llega más allá. Hoy en día podemos ver y podés cantar miles de cosas como hoy se están haciendo en los altares, pero lo que se mueve es la carne. Aquí dice que se compungieron de espíritu. Mire, y se compungieron, pero Pedro dijo, y mire lo que dice, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que se compungieron de corazón. ¿Y qué le dice Pedro? Vamos a hablarle, vamos a decirle, no, ustedes saben. ¿Ustedes qué es lo que quieren? Se compungieron de espíritu por la palabra que les dije. No, pero mire que el proceso viene. No, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Versículo 36. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Una pregunta que le hace. Varones hermanos, porque se compungieron de corazón, porque solo la palabra de Dios, el evangelio genuino, es el que cambia. Hoy han torcido el evangelio, han quitado la esencia del evangelio. Y no se predica más de pecado. Al pecado le llaman error. Y no me le vayan a hablar mucho de pecado a la gente. Eso con el proceso. Eso con los años. Y así conozco personas, cristianos, creyentes, de 3, 4, 5 años que no saben ni la O del evangelio. ¿Por qué? Porque les predicaron un evangelio que no es así. Lo mimaron con el evangelio. Pero aquí hay una palabra fuerte, poderosa, en la cual dice: ¿y qué haremos? Varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Porque la palabra fue poderosa. Y Pedro con los demás apóstoles dijo: arrepentíos. Estamos hablando de arrepentimiento, ¿no? Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Ahora bien, seguimos hablando en el nombre del Señor y buscamos unas páginas más y vamos a ver en Hechos nuevamente 19 y 18. Hechos 19 y 18. Aleluya. Miren lo que dice acá. La iglesia primitiva, con el mandato del Señor, no lo distorsionó, no le quitó la esencia, sino que siguió con la misma esencia que el Señor le había dado. Juan el Bautista abrió el camino diciendo: arrepentíos. Jesús caminó por ese camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, diciendo: arrepentíos. Y la iglesia primitiva predicó el evangelio de arrepentimiento. Hoy se predica poco arrepentimiento. Hoy no es mucho, hoy es campeón, hoy es todo vale, hoy no le toquen a esto, pero el evangelio verdadero es arrepentimiento. El ser humano debe de venir a Dios arrepentido. Arrepentido.
Y miren lo que dice la Biblia. Y dice así, 19 habíamos dicho, seguimos con los apóstoles. Pero esto, vamos del 17, ¿no? Esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Escúcheme bien. Cuando se predica un evangelio de arrepentimiento, de poder, de unción en el Señor, hay algo que tiene que suceder en la ciudad. Y dice, mire, verso 18. Muchos de los que habían creído, escúcheme bien, muchos de los que habían creído, y escúcheme bien esto, otra vez lo digo, muchos de los que habían creído en el evangelio que predicaba la iglesia, que le enseñó el Señor, aleluya, se metían en el proceso. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice así. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Me va entendiendo? Se lo repito. Venían confesándose y dando cuenta de sus hechos. Dígame, iglesias que hoy están agarrotadas de gente, con humo, con canciones que nada que ver con el evangelio. Dígame, ¿quién pregunta en esos saltos que hacen, en esos bailes, que hoy bailan de todo? Corrieron el púlpito y son escenarios, no son altares, son escenarios. Dígame, ¿quién grita de esta manera? ¿A quién con esas cosas le llega el corazón para decir, como dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién les conforta? A nadie. Se van contentos para la casa y dicen, qué lindo que estuvo el culto y saltamos y todo. Eso es la carne. Eso es la carne. Pero acá dice la Biblia, bien, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Perdón. La palabra los confrontó. Perdón. Y mira lo que dice, más abajo. Asimismo, muchos de los que, y no era uno, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dígame el evangelio que se está predicando hoy en muchas iglesias. ¿Qué es lo que cambia? Ese evangelio de humo, ese evangelio de baile, ¿a quién cambia? Ahora, aquí hay un evangelio que el Señor nos mandó a predicar, el verdadero evangelio, el genuino, el que tiene que llegar al corazón. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y venían vendiendo, venían quemando, no lo hicieron en un proceso, como hoy se llaman, procesos que duran 10 años. Tienen vicio, y los vicios, y el Señor sabe cómo soy. Claro que sabe el Señor, que no te has arrepentido. Pero cuando estos vinieron, y miren que era gente, acá me dice que era gente que practicaba la magia. Valían carísimos los libros, 50,000 piezas de plata. Lo traían y lo quemaban en la hoguera. Ese es el evangelio. El evangelio que transforma, el evangelio que cambia, el evangelio que no es que hoy bailamos en la iglesia y mañana decimos cualquier cosa y cualquier disparate en el trabajo o en el almacén o en el lugar donde estamos y seguimos siendo igual. Los mismos bocas sucias de antes. Este es el evangelio que transforma, el evangelio que arrepiente, que cambia, que transforma. Pero no me vengan con el evangelio de toda la carta. ¿Usted qué quiere, hermanita? Y yo quisiera un evangelio de vuelta y vuelta. ¿Cómo? Sí, sin lastimarme. Un bifecito. ¿Y usted? Yo una copita de esto, pero que no me confronte. No. Aquí dice que vinieron y trajeron los libros y no fue uno.
traía los libros, porque esa palabra, ese evangelio es el que cambia. Hoy hay muchas iglesias, mucha llamada iglesia. Hay mucha imitación de iglesia. Pastores, los pastores quedaron ya atrás, ¿no? Porque quieren ser los apóstoles, los profetas. El último profeta fue Juan el Bautista, así que no me vengan con profetas. El último de los profetas fue Juan el Bautista. Dice, yo te doy una profecía. Ah, vos estás en la cobertura de la profecía, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué? ¿Cuál es lo que estás hablando? Aquí la Biblia dice que aquí sí que había transformación. Venían a cambiar y después dice, y seguían en la doctrina de los apóstoles. No es lo que se le antojaba. Seguían en la doctrina de los apóstoles. Capaz que tú me estás viendo hoy y vas diciendo, el pastor está muy serio, está dando... Amén. Esto no es palo, esto es la verdad. Esto es la verdad. No vayas mañana a que venga el Señor y te quedes y te dicen, me vendieron un evangelio barato. Hay un hombre, todavía una persona mayor, ¿no? Que se tira de maestro. Y él dice, yo soy el maestro tanto y que es más que los pastores, dice, ¿no? Yo le dije, le mandé a decir, mire, el que lo enseñó a ser maestro a usted, que le devuelva el dinero porque lo robaron. Porque está diciendo cualquier disparate. Cualquier disparate. Que a Jesús le dieron 120 latigazos. Ellos quieren sacar la Coca-Cola del desierto, ¿no? Que tienen la última, la tienen ellos. Para llamar la atención. Y usted va a ver que las iglesias donde están más agarrados, donde hay más, y donde hay megas iglesias, usted va a ver ahí que vale todo. Vale todo. Pero aquí la Biblia me dice que predicando los apóstoles la palabra, decían, hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Arrepentidos. Arrepentidos. Y la palabra del Señor nos está marcando en esta hora que debemos de arrepentirnos de cómo somos. Si eres sincero y eres sincera en esta noche, tú te conoces como eres. Y aunque tú estés bailando, estés diciendo que estás tocando el cielo, es decir, el techo de la iglesia con las manos porque tienes grandes cosas, cuando estás a solas sabes que estás haciendo mal. Y eso que no has cambiado es porque te vendieron un evangelio barato. El único evangelio que cambia es el evangelio que predicó Cristo y que nos enseñó a predicar. El que duele. Porque dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y va hasta allá. Pero la espada de muchas iglesias hoy en día ni tocan la carne. Pero solo el evangelio que penetra es el que cambia. El que llega al corazón. El que transforma como transformó a esta gente que eran gente que estaban haciendo magia, que vivían para eso y vinieron para hacer lo que hicieron ellos. Es solamente una transformación. Fueron corriendo a su casa, trajeron los libros que costaban mucho y los quemaron delante de los apóstoles. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿cuál es la reacción que tú has hecho al haberte convertido al Señor? ¿Qué has hecho tú? ¿Seguís en lo mismo de antes? Medite. No te voy a medir yo porque no te conozco, que me estás escuchando hoy. Pero sé sincera, sincero. Y medite, ¿qué has cambiado? ¿Qué has cambiado? ¿Eres la misma mujer de antes? ¿Eres el mismo hombre de antes? ¿Eres la mitad del hombre de antes? ¿Eres la mitad de la mujer de antes? ¿O has nacido de nuevo? ¿En qué evangelio te basas? ¿Cuál es el evangelio que te estás basando?
¿Cuál es el evangelio que te sirve? ¿El que te golpean la mano por atrás para sacarte dinero? ¿O aquel que te dicen la verdad? Jesús predicó un evangelio de verdad. Él predicó el evangelio de arrepentimiento. Porque lo único que podemos entrar al cielo es arrepintiéndonos. No hay otra. No por más que cantes lindo, que hayas formado un trío, que hayas formado un cuarteto, que toques en la iglesia. ¿Hay arrepentimiento en tu vida? ¿Te has arrepentido de las cosas aquellas que hacías? ¿O sigues igual? Pero aquí la Biblia es bien clara. Yo creo que estamos mirando los otros días, con mi esposa estamos mirando, y creo que cuando uno se arrepiente también, entra el amor del Señor. Y dice que el amor no hace nada indebido. Nadie va a ir contra un hijo chiquito y le va a dar, si pide leche, le va a dar, qué sé yo, vinagre. No. Porque lo ama. Y cuando Cristo transforma a una persona, si era mentirosa ya no miente más. Si andaba en miles de cosas de pecado, ya no anda más. Si se metía en casa y en casa para llevar discordia, ahora ya no lo hace más. Ese es el evangelio. A ver, no te confundas de evangelio. Ah, pero yo veo a Dante Gebel, yo veo... Sí. El evangelio que cambia es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de Miguel, no es el evangelio de la iglesia tanto, es el evangelio de Cristo. Y no es lo que yo puedo hacer algunas cositas, sino todas las cosas. Quiero decirte, para ir terminando, me gustaría seguir este tema y mirarlo con profundidad. Quiero decirte que en la Biblia encontramos hombres y mujeres arrepentidos. Y hoy nos dicen que no hay que predicar tan fuerte. Me acuerdo de un pastor, en la cual cuando nosotros salimos a servir al Señor con mi esposa, que lo hicimos en una carpa, ¿no? En un parque público, tuvimos 6 meses, hasta que levantamos una iglesia. Y este pastor me decía, cuando me invitó a su iglesia, Miguel, no predique contra los demonios porque yo ya estoy viejo y hay 2 o 3 ahí que están ahí sentados. Este es el evangelio que muchos predican. No me toque aquel porque aquel me está dando diezmo. No me toque aquel porque se me va. Ahora, te pregunto, pastor, te pregunto, hermano, evangelista, ¿qué evangelio estás predicando? ¿El tuyo? ¿Quién te llamó a predicar? ¿A quién nos llamó a predicar el Señor? Juan el Bautista podía decir, estoy perdiendo todo. Pero dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo no soy un profeta, yo no soy, y aunque era profeta, Dios lo aprobó. Deja que te apruebe Dios, no te apruebes vos solo. Miles se están aprobando hoy en el internet. Yo nunca vi tanta estupidez junta. Decir cosas de la Biblia que no existen. Pero tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que desnudar lo que es la palabra. Y entonces, en esta hora, ojalá me entienda. Ojalá me entienda que el verdadero evangelio es aquel que duele. No es aquel que te pasa la mano sobre el hombro y te dice todo está bien. ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque esos pastores y esos profetas que se llaman y esos apóstoles son asalariados. Lo que quieren de ti es la lana. No quieren tu bien. Pero Juan el Bautista predicó y dijo, yo soy uno el que clama en el desierto. Y Jesús le dijo, de los desnacidos de mujer, ninguno se levantará más que Juan el Bautista. ¿Me entiendes? Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Termino con aquel congreso de pastores que hubo. Y dice que fueron llamados y tenían que escribir, mandar una carta a cada iglesia,
mejor dicho, de la iglesia que venía el pastor y decir quién era, si era profeta, si era esto. Y uno ponía profeta tanto y le mandaba la carta para ese congreso. Otro ponía evangelista tanto y uno puso siervo inútil. Fulano de tal, siervo inútil. Qué bueno, ¿no? Porque nosotros, por más que hagamos, somos siervo inútil. Jesús nos dijo. Porque el gran apóstol Pablo dijo, miserable de mí. Miserable de mí. Y hoy en día se llevan y hay gente que hay que verlo, hay que verlo. Como hay hasta guardaespaldas. Y ellos caminan como que son. Pero ¿quién te dijo que tenés que caminar con guardaespaldas? ¿Pero quién te dijo que tenés que ser un pastor o un obrero de esa manera que te guarde la espalda? Cuando Pablo le dijeron, mira, quería ir a Jerusalén de nuevo después de haberlo llenado todo de evangelio. Alguien le profetizó y le dijo, no, el hombre que tiene este cinto, el dueño de este cinto será atado si llega. Y él dijo, estoy dispuesto a la muerte. Voy a ir a Jerusalén. Pero no, hoy en día, a ver que viene el ungido de Dios. ¿Pero qué vas a hacer ungido? Ungidos son aquellos que realmente, como Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Y Jesús le dijo, este es verdaderamente ungido. Ungido fue David, en la cual fue ungido, fue lleno del poder de Dios y se fue nuevamente a pastorear las ovejas de su padre. Y después apareció a llevarle pan. El ungido va y lo llaman y el padre dice, llevar a tus hermanos que están allá en la guerra y hay un paladín que está insultando a los escuadrones de Dios y los ungidos, los llamados ungidos estaban escondidos, entre ellos Saúl. Y salía este paladín y los insultaba. Él decía, venga uno, si me vencen, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero estaban escondidos. Pero este ungido de Dios, que no se exponía a decir, yo soy el ungido, sino que se fue ungido a pastorear las ovejas. Vino con pan, con agua, con queso, como sirviente. Porque ese es el ungido, el que sirve. Jesús se puso una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Dijo, Pedro, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo que no? ¿Cuánto le hacen falta la toalla, no? ¿A cuántos ungidos de estos de hoy en día, de mega iglesia, les hace falta la toalla? Lo que tienen son guardaespaldas. Te falta la toalla, no el guardaespaldas. Te falta la toalla. Te falta la humildad delante del Señor. Y ahí llega David. Y el ungido va con los alimentos a llevarle a los hermanos. Y los hermanos todavía no lo querían. Pero dice que llevó el alimento y oyó David. Aleluya. Oyó David, dice, que insultaba a este paladín. Y dijo, ¿quién es este? Da la vuelta. ¿Quién es este paladín? ¿Quién es este incircunciso que viene a insultar a los escuadrones de Dios? Eso hace un ungido. No se anda exponiendo y diciendo yo soy el ungido. El ungido va y marca, va y ataca. Pero él humildemente dice, ¿quién está insultando a los escuadrones de Dios? Y cuando mira eso, dice que fue, agarró unas piedritas del arroyo. Y él corre. Y nosotros, mire, tengo un poquitito, en 5 minutos voy a decirlo esto, si puedo. Saúl, el tal ungido, Saúl representa a todos los guardaespaldas, todos los pastores con guardaespaldas y los querubines que hay hoy en día, ¿no? Los profetas. Soy profeta. ¿De qué eres profeta? Y la Biblia me dice que cuando llegó y probó la ropa, le probó la armadura, dijo, no, yo no ando con esto. Él estaba ungido.
y se presenta delante y dice que él mismo corrió y marcó la raya. Y cuando lo vio el gigante, le dijo, lo tuvo en menos. Claro que a los ungidos el mundo nos tiene en menos. Claro que a los ungidos humildes que van delante del Señor, el mundo lo tiene en menos. Pero cuidado con un ungido. Cuidado con un ungido del Señor, que no se expone y dice, yo soy ungido, sino que viene la palabra a ellos. Son ungidos de verdad. Y dice que se llegó hasta allí. Y dice, tú vienes con palo, con todo. Pero yo vengo a Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y hoy te daré tu cabeza a las aves de los cielos. No le dijo, te va a hacer un proceso. No. Hoy. Ese grito de fe solamente nace de un ungido, no de los charlatanes que hay hoy. Ese grito de fe nace de una persona ungida por Dios, humilde. Ojalá me entendieras. Gigantes caerán, pero aquellos que realmente son ungidos hablan la palabra de Dios. Aunque queden solos, no interesa. Cuando Juan el Bautista predicó y apareció Jesús en escena y lo bautizó, dice que seguían con Jesús después muchos de los discípulos de Juan el Bautista. Y algunos decían, te vas a quedar sin nada, como diciendo, no, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. ¿A dónde están los nombres? ¿A dónde está exaltado el nombre del Señor hoy en día en pastores, en estos líderes de hoy en día? Se exaltan ellos mismos, pero nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor. Jesús es lo más grande. Sin Él no somos nada. Yo no preciso guardaespaldas. El guardaespaldas mío es el Espíritu Santo. Y cuando estoy ungido, la unción rompe el yugo. Por eso necesita esta gente de guardaespaldas. Porque a Dios no lo tiene ni cerca ni a 10 metros. Bueno, me emociono. Pero me emociono por la palabra del Señor. Porque estamos llegando a un tiempo difícil. Difícil. Bueno para los hijos de Dios, pero difícil. El Señor viene pronto. Te pregunto, ¿qué evangelio quieres seguir? ¿El evangelio que no te exige? ¿El evangelio que solo te da? ¿O el evangelio aquel que también? Porque Dios también pide. Porque algunos piensan que solamente hay que pedirle a Dios y pedirle. Se arrodillan y pedirle. Pero Dios pide de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que pide Dios. Dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Vení y estemos a cuenta. Estás pidiendo, Dios. ¿Le estás haciendo caso? ¿O solo pides nomás a Dios? Ese es el evangelio. El evangelio que también confronta, pero el evangelio que te pide. Y hoy el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Dame tus luchas, dame tus problemas, trae tu carga. Y yo voy a hacer algo nuevo contigo. Pero no te guíes de aquel evangelio que te presenta y que dice, no, el Señor te conoce. El Señor te conoce. ¿No vas a la iglesia? El Señor te conoce. Y claro que te conoce que eres un haragán. Seguro. Claro que nos conoce el Señor. Pero hoy el Señor está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Padre, he predicado tu palabra. Yo siento que el poder del Señor está en este momento. Señor, este es el evangelio que tenemos que predicar. No el evangelio que a mí me convenga. Señor, aunque quedemos con una persona, no interesa. Es el evangelio que nos mandaste a predicar. No el evangelio que todo lo acomoda. No el evangelio mío. No es mío el evangelio. No es de ningún hombre. El evangelio es de Cristo. Señor, ¿cuántos hoy en día le han quitado la esencia al evangelio? Le han quitado lo que es para transformarlo en un evangelio de hombre. Pero Dios, te pido que esta palabra corra, llegue a cada uno, transforme
y confronte y diga, verdaderamente yo me he arrepentido. Verdaderamente yo lo estoy siguiendo al Señor. Verdaderamente hice como aquellas personas que quemaron sus libros, que quemaron todas aquellas cosas que hacíamos en el mundo. Hoy te llama el Señor a decir, ven a la hoguera del Espíritu Santo y quema todo aquello que nos sirve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Aleluya. Gloria a Dios.